Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y, por supuesto, para hablar de nuestras parejas favoritas del cine y la televisión. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy emocionado de traerles un tema que, sin duda, ha estado en boca de todos, alimentando titulares y generando innumerables conversaciones entre los fans. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el secreto revelado de la relación de Kerem Bürsin con Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Esa conexión que cautivó a millones, esa química innegable que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del universo de las telenovelas turcas. ¿Qué hay detrás de esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas? ¿Cuáles fueron los momentos clave? ¿Y qué se esconde bajo la superficie de esa fachada tan mediática? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada indicio y a intentar descubrir, juntos, ese secreto que ha mantenido a tantos expectantes. Y antes de que nos perdamos en este fascinante viaje, les recuerdo la importancia de su apoyo. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos por el principio, por esos primeros destellos que nos hicieron creer en Kerem Bürsin y Hande Erçel, no solo como actores, sino como una pareja real. Su historia se entrelaza de manera inseparable con el éxito arrollador de la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, que en español se tradujo como Te tocaré la puerta, o El secreto de mi ángel. Desde el primer momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, aparecieron en pantalla, la química fue palpable. Y no me refiero a una química básica de actuación, sino a esa chispa especial que hace que el público suspire, que se identifique con los personajes y que empiece a soñar con que esa conexión trascienda el set de grabación. Durante las grabaciones de la serie, los rumores sobre su relación comenzaron a circular como pólvora. Los paparazzi los captaban juntos fuera de cámaras, compartiendo momentos, sonrisas cómplices, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Al principio, ambos actores mantuvieron una postura reservada, negando o esquivando las preguntas directas sobre su relación sentimental. Era lo normal, lo esperable en el mundo del espectáculo, donde la vida privada suele ser un terreno delicado. Sin embargo, las pruebas visuales se acumulaban. Las fotos de sus viajes juntos, las coincidencias en sus publicaciones en redes sociales, esas miradas que decían más que 1000 palabras en cada aparición pública, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. El punto de inflexión, ese momento en que la negación se volvió insostenible y el secreto, si es que alguna vez lo fue verdaderamente, comenzó a desvelarse, llegó con las filtraciones y las confirmaciones indirectas. Los fans, con su aguda intuición, analizaban cada detalle. Un mismo lugar fotografiado por ambos, un comentario cariñoso en una publicación, una presencia constante en la vida del otro. Y de repente, como un torbellino mediático, apareció la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos. No fue una declaración oficial en una alfombra roja, al menos no al principio. Fue un proceso gradual, una confirmación a través de sus acciones y de la evidencia fotográfica que era imposible de ignorar. Sus viajes juntos se convirtieron en el tema recurrente. Desde escapadas románticas a destinos exóticos hasta visitas familiares, ambos mostraban al mundo que su conexión iba mucho más allá de los guiones. Las redes sociales jugaron un papel fundamental. Sus publicaciones conjuntas, a veces sutiles y otras más evidentes, eran analizadas al milímetro por sus seguidores. Cada foto de vacaciones, cada cena compartida, cada evento al que asistían juntos era motivo de celebración y de intensos debates en foros y redes sociales. Era como si el mundo entero estuviera pendiente de cada uno de sus pasos, deseando que esa historia de amor que veían en la pantalla fuera una realidad. ¿Y es que quién no se enamoró de ellos? La manera en que Kerem miraba a Hande, esa ternura en sus gestos, la forma en que Hande se iluminaba al hablar de él o simplemente al estar a su lado, era genuino. Su relación parecía encajar perfectamente con la imagen que habían construido en Sen Kalkam. Eran la pareja perfecta, joven, exitosa, hermosa y sobre todo con una conexión que transmitía autenticidad. Esta percepción de autenticidad fue uno de los pilares de su popularidad como pareja. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo parecen calculadas, la suya emanaba una
frescura y una espontaneidad que cautivó a una audiencia global. Pero como suele suceder en el mundo del estrellato, no todo es un camino de rosas. La atención mediática que rodeó su relación fue abrumadora. Cada aspecto de su vida personal se convirtió en noticia. La presión de ser constantemente observados, analizados y a veces juzgados es una carga inmensa. Los medios turcos y luego los internacionales estaban ávidos de cada detalle. Comentarios sobre su futuro, especulaciones sobre bodas, posibles hijos, incluso sobre sus posibles rupturas. Era un bombardeo constante que sin duda debió afectar la dinámica de su relación. Uno de los aspectos más intrigantes de su relación fue cómo manejaron la fama y la atención. A pesar de la intensa presión mediática, Kerem y Hande en su mayoría optaron por un enfoque de compartir lo que se sentían cómodos compartiendo, sin exponer cada detalle íntimo. Mostraban su amor, pero también mantenían un velo de privacidad sobre los aspectos más profundos y personales de su vínculo. Esto, paradójicamente, hacía que la relación pareciera aún más real y valiosa para sus fans. No era una exhibición constante, sino momentos de conexión compartida que parecían genuinos y sinceros. Sus redes sociales se convirtieron en un reflejo de su vida juntos, o al menos de la parte que querían mostrar. Publicaciones de viajes, celebraciones de cumpleaños, momentos cotidianos. Pero, ¿qué se esconde detrás de esas sonrisas y esos gestos de cariño? ¿Fueron realmente tan perfectos como parecían? Las especulaciones nunca cesaron. Algunos decían que era una relación de conveniencia, alimentada por el éxito de la serie. Otros, la gran mayoría, creían firmemente en la autenticidad de su amor. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en un punto intermedio, o quizás en una complejidad que solo ellos conocen. Analizando su trayectoria juntos, podemos identificar varios momentos clave que consolidaron su relación en el imaginario colectivo. Por un lado, las celebraciones de sus cumpleaños. Verlos juntos en momentos tan personales y festivos, compartiendo tortas y buenos deseos, transmitía una imagen de unidad y de compromiso. Por otro lado, sus viajes internacionales se convirtieron en un termómetro de su relación. La forma en que se apoyaban mutuamente compartiendo experiencias y disfrutando de la vida fuera de los focos de Turquía, generaba una sensación de complicidad y de aventura compartida. Incluso después de que la serie Senkalkam concluyera, la atención sobre su relación no disminuyó. De hecho, muchos esperaban que esa química en pantalla se tradujera en un amor duradero. Y durante un tiempo así pareció ser. Se les veía juntos apoyándose en sus proyectos individuales, compartiendo eventos y manteniendo viva esa llama de esperanza entre sus fans. Sin embargo, la vida en el mundo del espectáculo es impredecible. Y a finales de 2021, surgieron los rumores de una posible ruptura. Estas noticias cayeron como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. La pareja que parecía tan sólida, la que tantos admiraban, estaba llegando a su fin. Los medios se apresuraron a buscar confirmación, y los portavoces de ambos actores mantuvieron, inicialmente, un silencio cauteloso, lo que solo alimentó más las especulaciones. Finalmente la noticia se confirmó y de una manera bastante discreta, a través de comunicados breves y sin muchos detalles. La noticia de su separación fue un shock para muchos. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas de forma oficial, lo que dejó un halo de misterio sobre el final de esta historia. ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron diferencias irreconciliables? ¿O simplemente el curso natural de una relación que, por diversas razones, llegó a su fin? El secreto de su ruptura, al igual que el secreto de su unión, sigue siendo en gran medida un enigma para el público. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de los altibajos de su vida sentimental, Kerem Bürsin y Hande Erçel dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno. La química que compartían, la forma en que conectaron con millones de personas alrededor del mundo, es algo que pocos actores logran. Hoy cada uno sigue su camino profesional y personal. Kerem Bürsin continúa brillando en sus proyectos y Hande Erçel también. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el legado de su conexión sigue vivo en la memoria de sus seguidores y en el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento. El secreto revelado de su relación en realidad podría ser la simple y a la vez compleja verdad de que el amor, incluso cuando es intenso y público, tiene sus propios ritmos y sus propias trayectorias.
A veces dura, a veces no, pero siempre deja una marca. En resumen, hemos recorrido juntos la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde los primeros indicios de su relación durante las grabaciones de Senkalkam, pasando por la consolidación de su amor ante los ojos del mundo, hasta la eventual confirmación de su ruptura. Hemos analizado cómo la química en pantalla se tradujo en una conexión real, cómo la atención mediática influyó en su vínculo y cómo, a pesar de los altibajos, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. El secreto de su relación, en última instancia, reside en la complejidad de las emociones humanas, la presión de la fama y la imprevisibilidad de la vida, elementos que a menudo escapan a nuestra comprensión total. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí prepararlo. Ha sido un placer desentrañar estos detalles con ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este viaje. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían en su relación? ¿Qué fue lo que más les cautivó de Kerem y Hande como pareja? ¿Les sorprendió su ruptura? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus historias. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y para finalizar, como siempre, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante o entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda enormemente a llegar a más personas y a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fanáticos de Kerem Bürsin, de Hande Erçel o simplemente de las historias de amor del mundo del espectáculo. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.